Hola, buenos días, tardes o noches. Es un gusto ver que todo está creciendo de poco a poco, de tener 0 suscriptores a 16 y de 9 vistas estamos a 145 vistas en los vídeos máximo. Ahora tengo más motivo de desvelarme o encontrar tiempo en los vídeos. Solo tengo que decir que muchas gracias. Ahora, sin más que decir, comencemos con el capítulo. Y ahora, renuncia de derechos. Los personajes como música e imágenes no son de mi autoría. Crédito a sus respectivos autores. Sin más que decir, iniciemos. Capítulo 3. Lo que no puedo salvar y las verdades de Paima Kent. La luz del amanecer se filtraba entre las nubes mientras el canto de los gallos marcaba el inicio de un nuevo día en la granja Kent. Los rayos del sol se extendían cálidos por los campos y chocaban suavemente contra la vieja casa de madera donde, desde hace ya un año, vivía un muchacho que parecía haber caído del cielo. Si, como leyeron, el joven ya tenía un año viviendo con los Kent y no fue más que una señal de alegría ante todo. Izuku abría los ojos lentamente al sentir esa energía solar tocar su rostro. Cada mañana lo recibía igual, como si el sol fuese un viejo amigo que no fallaba nunca. Estaba acostado en su cama, cubierta con sábanas a cuadros rojos y blancos. Sus ojos color esmeralda parpadearon varias veces antes de sentarse y respirar profundo. Llevaba una camiseta sencilla, pantalones viejos y el cabello revuelto por el sueño. Ya no era el mismo joven débil que Jonathan y Marta encontraron en el bosque. Su cuerpo, aunque aún tenía cicatrices más que nada emocionales, se había fortalecido. Sus músculos estaban marcados discretamente por el trabajo diario, y su voz, aunque todavía algo tosca y rasposa, ya podía expresar oraciones cortas sin tanto esfuerzo. Izuku. Buenos días, dijo en voz baja, casi como un ritual. Su voz vibraba como una nota grave en un violonchelo gastado, pero era clara. Real. Suya. Bajó las escaleras en silencio. El crujir de la madera bajo sus pies saludaba junto con él cada mañana. En la cocina, el aroma a café recién hecho y pan tostado ya flotaba en el aire. Marta, como siempre, estaba de pie frente a la estufa con su delantal de flores, removiendo suavemente unos huevos revueltos. Marta. Buenos días, solcito, dijo con dulzura, sin siquiera voltear. Lo conocía ya por el sonido de sus pasos. Izuku. Hola, mamá, respondió con su voz ronca, pero con una sonrisa ligera. Marta giró con ternura y le revolvió el cabello. Marta. Te escuchas mejor cada día. Dentro de poco, no habrá quien te calle, rió suavemente, y él rió con ella, apenas un poco. Del otro lado de la casa, se escuchó el rechinar de una puerta al abrirse. Era Jonathan, entrando desde el exterior con su camisa remangada, botas embarradas y un costal sobre un hombro. Jonathan. Ah, ya te levantaste, hijo, dijo con un tono más ligero, pero no frío. Hoy hay que revisar la cerca del sur. Vi un par de zorros anoche. Izuku asintió, tragando el último pedazo de pan con leche. Izuku. Claro, papá. Jonathan lo miró de reojo un segundo, sorprendido aún por cómo fluía esa palabra de sus labios. Había tardado meses en llamarlo así con confianza. Ahora, aunque aún le sonaba extraño, se le sentía natural, real. Ambos salieron al campo, con las herramientas colgadas en el cinturón y el sol dándoles de lleno en la espalda. Mientras caminaban por los pastizales, los caballos relinchaban suavemente y las nubes se apartaban para dejar más cielo despejado. Era un día calmo, sin señales de que algo pudiera salir mal. Jonathan, ¿sabes usar bien el alicate?, preguntó Jonathan mientras revisaban el alambre de la cerca. Izuku. Sí. Tú, me enseñaste, sin mirar, ocupado ajustando el alambre. Jonathan. Entonces hazlo tú, dijo dando un paso atrás y cruzándose de brazos. Izuku trabajó en silencio, pero seguro. No era torpe como antes. Ya sabía calcular la tensión, ya no dejaba caer herramientas ni se hería las manos. Jonathan observaba sin decir mucho, aunque en el fondo, estaba orgulloso. A su manera. Jonathan. Bien hecho, dijo simplemente. Izuku sonrió. Un año atrás, esas dos palabras no significaban nada. Ahora eran todo. Caminaron de regreso a la casa justo cuando el sol estaba en su punto más alto. Marta los esperaba con una jarra de limonada y un plato de frutas frescas. Marta. Hoy está más cálido que de costumbre, comentó ella mientras le servía. Izuku miró al cielo un instante. El calor en su piel le daba una extraña sensación. No solo lo confortaba, lo energizaba. Se sentía más fuerte que al despertar. Como si por dentro, algo estuviera reaccionando a cada rayo solar. No entendía qué era exactamente. Pero lo agradecía.
pero mientras la tarde había caído con suavidad sobre los campos de la familia Kent. El cielo se pintaba de un tono anaranjado mientras el sol descendía lentamente, y una leve brisa mecía el trigo alto en el horizonte. Era uno de esos días en que el aire olía a tierra viva y tranquilidad, como si el mundo se permitiera un suspiro más largo de lo normal. Izuku se encontraba en el granero, organizando unas herramientas mientras silbaba con torpeza una melodía que había escuchado en la radio del pueblo semanas atrás. No le salía perfecta, nada le salía perfecto aún, pero era una forma de distraerse. A cada movimiento, su cuerpo se sentía más ligero, como si el cansancio de su año en cama fuese solo un mal recuerdo ahora. Pero entonces, algo interrumpió la paz. Un crash, crash, crash constante se escuchaba a lo lejos. Aleteos. Gritos. Unos cuervos estaban posados sobre una cerca de madera, a unos metros del corral trasero. Izuku frunció el ceño, curioso. A esas horas no era común ver tantos cuervos tan cerca. No se movían. No picoteaban maíz. Solo estaban ahí, observando algo en el suelo, como si esperaran algo. Dejó lo que hacía y comenzó a caminar hacia ellos. El aire parecía distinto en esa parte del campo. Más denso. Más frío, incluso bajo el sol. Al llegar, los cuervos se alzaron todos a la vez con un batir de alas violento y oscuro, como si supieran que su presencia ya no era bienvenida. Y fue entonces que lo vio. Ahí, entre el pasto y la tierra húmeda, yacía Rusty, uno de los caballos más viejos de la granja. Era un caballo pardo, de pelaje apagado, ojos amables y caminar lento. Había sido parte de la familia Ken desde antes de que Izuku llegara. Marta solía alimentarlo con manzanas cortadas por la mitad, y Jonathan siempre decía que ese caballo era más terco que él. Rusty no se movía. Izuku se quedó inmóvil por unos segundos, con el cuerpo tenso, como si el tiempo se hubiera detenido alrededor. Tragó saliva con dificultad, sintiendo como la garganta se le secaba a pesar de la humedad del ambiente. Sus pasos se hicieron más lentos al acercarse, como si el suelo pesara más con cada paso. Se agachó junto al cuerpo del caballo y lo tocó. Frío. Los ojos de Rusty estaban abiertos, sin brillo. Sin alma. Como si el último rayo de luz que alguna vez reflejaron hubiera desaparecido sin decir adiós. Izuku. Rusty, murmuró con su voz ronca, apenas audible. Se quedó allí, con la mano sobre el lomo del animal, sin saber qué hacer. Su respiración se aceleró. Su corazón palpitaba con fuerza y de pronto sus ojos, como si de una manera cruel se tratara, empezó a ver el interior del caballo. Veía como los órganos de Rusty ya no hacían su actividad normal y el corazón ya no latía y como los restos del calor se escapaban. Esta era una nueva habilidad que fue descubierta de una forma cruel. Una punzada en el pecho lo hizo retroceder. No de dolor físico. De impotencia. De rabia. De tristeza. De pronto, se sintió igual que aquel día en el bosque y cuando despertó en aquella cápsula sin saber quién era totalmente. Igual de indefenso. Igual de inútil. Escuchó pasos rápidos. Era Marta. Marta. Izuku, Izuku, hijo. ¿Qué? Ella se detuvo al ver la escena. Su voz bajó de inmediato. Oh, Rusty. Izuku giró el rostro hacia ella, con los ojos vidriosos. Quería decir algo, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Solo pudo levantar ligeramente los hombros, como si pidiera perdón por algo que no era su culpa. Marta se acercó con calma. Acarició el cuello del caballo y suspiró profundamente. Luego se acercó a Izuku y le colocó una mano en el hombro. Marta. Era su hora, dijo suavemente, como quien habla con un niño que ve la muerte por primera vez. Rusty ya estaba cansado. Vivió muchos años. Fue feliz. Izuku bajó la mirada, sintiendo como una lágrima bajaba por su mejilla. No era por Rusty en sí. Era por todo. Por no poder salvarlo. Por no poder salvar a nadie más antes. Izuku. No pude despedirme, dijo con la voz temblorosa. Cada palabra le costaba, como si pesaran en su garganta como piedras. Marta. Te entiendo, mi niño, respondió ella, tomándole ambas mejillas y obligándolo a mirarla a los ojos. Escúchame bien, Izuku. A veces no se puede. A veces la vida, solo se va sin que te dé la oportunidad de decir adiós. Pero lo mejor que podemos hacer es despedirnos ahora y soltar lo que está dentro de nosotros. Izuku, él respiró hondo, cerrando los ojos con fuerza, como intentando contener todo lo que sentía, todo lo que se acumulaba desde aquel día en la cápsula. Marta lo abrazó. Lo sostuvo. No con fuerza, sino con comprensión. Unos minutos después, Jonathan llegó con una pala en la mano. Se quedó mirando la escena en silencio.
No dijo nada. Solo se acercó, le entregó la pala a Izuku y asintió. No era castigo. Era un acto simbólico. Compartido era una forma de decir adiós. Izuku asintió lentamente, tomando la herramienta. El atardecer los encontró cavando en silencio. Cuando terminaron, el caballo ya descansaba bajo tierra. Marta colocó unas flores al borde de la tierra removida. Jonathan se quitó el sombrero en señal de respeto. Izuku solo permaneció en pie, con el corazón un poco más callado que de costumbre. En la cena, apenas habló. Comió poco. Pensó mucho. Y cuando se fue a su cuarto, se sentó en su cama, apretó su puño con fuerza temblorosa y dijo, no quiero volver a sentir esto mirando por su ventana. La noche había caído como un manto silencioso sobre la granja Kent. Las estrellas titilaban débiles entre jirones de nubes, y el aire llevaba consigo un leve olor a tierra removida. Los grillos cantaban su eterna canción nocturna mientras la madera crujía suavemente bajo cada paso. En el porche delantero, una vieja lámpara colgante oscilaba con el viento, lanzando una luz amarilla y cálida sobre los escalones. Allí estaba Izuku, sentado en silencio fuera de su habitación con la fe de poder escuchar el corazón del caballo en algún momento, envuelto en una manta delgada que apenas cubría sus brazos. Su mirada se perdía en los campos oscuros, como si intentara encontrar sentido en la silueta de la noche. Como si con su oído pudiera intentar escuchar el corazón de Rusty y cada vez solo silencio, solo había el sonido de grillos por ahí. Sus manos descansaban en sus rodillas. Su rostro mostraba una expresión difícil de leer. No era solo tristeza, era algo más antiguo. Era duelo. Era una herida que no sangraba, pero dolía con una persistencia invisible. El sonido de la puerta abriéndose suavemente lo hizo voltear la cabeza. Era Marta, vestida con una bata de casa color crema, con su cabello recogido en un moño apurado y dos tazas humeantes en las manos. Marta, ¿puedo sentarme contigo?, preguntó con voz suave. Izuku asintió. No necesitaba hablar para que ella lo entendiera. Marta se sentó a su lado con un suspiro leve, ofreciéndole una de las tazas. Té de manzanilla. Como todas las noches difíciles. Se quedaron así un rato. En silencio. Compartiendo la misma luna, el mismo dolor. Las palabras no llegaban aún, pero el corazón latía fuerte en cada gesto. Marta, ¿sabes?, dijo al cabo de unos minutos, con la mirada también clavada en la oscuridad. Cuando encontré a Rusty por primera vez, fue durante una tormenta. Era apenas un potrillo flaco, asustado y sin madre. Jonathan no quería quedárselo. Decía que no duraríamos ni un invierno con él. Izuku ladeó el rostro, escuchando atentamente, con los ojos aún húmedos. Marta. Pero insistí, continuó ella, sonriendo apenas. Y vaya que lo hizo sufrir. Se escapaba, rompía cercas, mordía todo lo que encontraba, pero cuando lo necesitábamos, siempre estaba ahí. Cuando mi papá murió, Rusty no se despegó de mí. Caminaba junto a mí como si supiera que no quería hablar con nadie. Hizo una pausa. Bebió un sorbo de su té, mirando de reojo a Izuku. Marta. Pero cuando tú llegaste, dijo ella con voz baja, acariciando su hombro, ¿recuerdas quién fue el primero en acercarse a ti? Izuku asintió, apretando los labios. Su garganta dolía, pero no por enfermedad. Dolía por el nudo de emociones que lo tenía contenido desde la tarde. Izuku. Rusty, susurró con dificultad. Marta. Sí, él caminó contigo por el campo, lento, pero contigo. Como si supiera que necesitabas a alguien que no hiciera preguntas. A alguien que simplemente, estuviera. Izuku se encogió un poco bajo la manta. Un estremecimiento lo recorrió desde los pies hasta el pecho. Izuku. Lo apreciaba, lo sentía, y él sentía lo que yo sentía, dijo, y la palabra sentía sonó como si se le rompiera en la boca. Marta dejó su taza a un lado. Lo miró, y lo abrazó con firmeza. No como una enfermera a un paciente. Como una madre a su hijo. Marta. Y él te apreciaba a ti. Lo sabíamos, Jonathan y yo. Cuando te acercabas, Rusty se enderezaba, te seguía como si fueras su propio potrillo. Estabas tan roto al llegar, Izuku. Pero cuando acariciabas su lomo, parecías estar en paz. Él no pudo aguantar más. Las lágrimas bajaron pesadas, calientes, reales. No gritó. No se desbordó. Pero temblaba. Como alguien que acaba de soltar un peso que no sabía que llevaba. Izuku. No pude hacer nada, debí hacer algo, repitió, la voz quebrada. Un susurro de culpa que se arrastraba por su pecho. Marta. No tenías que hacerlo, respondió, limpiándole una lágrima con los dedos.
No viniste a este mundo para evitar cada pérdida, Izuku. Ni siquiera los héroes pueden hacer eso. Izuku. Entonces, ¿qué se supone que haga? Preguntó con desesperación, mirándola por fin a los ojos. Estaban rojos, llorosos. Pero vivos. Marta sonrió. No con lástima. Con amo, recuerda. Ama. Protege lo que puedas. Y cuando no puedas, honra lo que se fue. Se abrazaron en silencio bajo la luz tenue del porche. El viento seguía soplando, arrastrando hojas secas por la tierra. Pero allí, en esa pequeña casa en medio de la nada, bajo un cielo enorme e indiferente, una familia se reconstruía pedazo a pedazo. Izuku no habló más esa noche. Pero cuando subió a su cuarto, tomó un largo suspiro y con el puño apretado se dijo a sí mismo: quiero ser alguien que nunca los olvide. Cerró el cuaderno. Se acostó. Y aunque aún dolía, por primera vez en días, pudo dormir sin pesadillas. La madrugada había envuelto la granja en un silencio denso, casi sagrado. El viento nocturno rozaba los árboles con suavidad, haciendo crujir las hojas secas del campo como si susurraran secretos entre ellas. Todo parecía dormido. Todo, excepto Izuku. En la oscuridad de su habitación, Izuku se había despertado repentinamente. No por una pesadilla esta vez, sino por una tristeza silenciosa que le oprime el pecho. Miró hacia el techo con los ojos húmedos, pero no lloró. Sentía un vacío raro. Como si algo faltara, como si algo estuviera mal más allá de lo evidente. Se incorporó con lentitud, aún adolorido por lo ocurrido el día anterior, pero sin quejarse. Miró por la ventana. La luna seguía alta en el cielo, llena y brillante, lanzando un reflejo pálido sobre los campos. No era de mañana aún. Todos dormían. Todos, menos él. Sin pensarlo mucho, se puso una camisa vieja, los pantalones de trabajo y tomó una lámpara de aceite que tenía junto a la cama. Caminó descalzo por la casa en silencio, abriendo la puerta con cuidado para no despertar a Marta ni a Jonathan. El aire nocturno le golpeó el rostro con una suavidad fría. Caminó con pasos lentos pero decididos por el sendero de tierra que llevaba hacia la parte trasera de la granja. A lo lejos, entre las sombras, podía ver el montículo de tierra donde Rusty había sido enterrado. A medida que se acercaba, algo le pareció raro. La tierra estaba removida. Desordenada. Como si hubiera sido escarbada por algo, o alguien. Fue entonces cuando los vio. 4 coyotes. Flacos, con el pelaje desgastado por el hambre y los ojos brillantes por la oscuridad. Estaban escarbando con desesperación la tumba de Rusty, lanzando tierra con las patas, gruñendo bajo, con los hocicos cerca del cuerpo del caballo. Izuku se detuvo en seco. Por un momento, no supo qué hacer. Todo su cuerpo se congeló. Su mente quedó en blanco. Luego, sin pensarlo, soltó la linterna al suelo, que cayó con un golpe seco y la luz osciló con fuerza. Izuku. No. Gritó con rabia, corriendo hacia los coyotes. Los animales se sobresaltaron, alzando la vista. Uno retrocedió, pero los otros 3 gruñeron con agresividad. Izuku se lanzó con furia, sin pensar, sin miedo. Su cuerpo reaccionaba solo, guiado por la ira, por el instinto de proteger. Pateó a uno de los coyotes, haciéndolo rodar por la tierra. Otro intentó morderle la pierna, y él lo empujó con un codazo. Pero entonces, uno de ellos logró alcanzarlo, mordiéndole el hombro. El dolor fue real. A pesar de su piel endurecida, sintió la presión, el tirón. No había sangre, pero la sensación era como si le intentaran arrancar un trozo de carne. Izuku gritó, no de miedo, sino de furia. Otro coyote se lanzó por su brazo, y luego otro por la espalda. Estaban encima de él. Mordiendo. Arañando. Tratando de derribarlo. Izuku cayó de rodillas. La rabia lo consumía. Los gruñidos, los mordiscos, el olor a tierra húmeda y animal podrido lo nublaban todo. En su interior, algo se encendía. Un calor intenso, un hervidero que nacía desde lo más profundo de su pecho y subía, hasta su rostro. Su respiración se volvió errática. Su corazón latía como un tambor de guerra. Y entonces, sus ojos ardieron. Primero fue un calor. Luego una punzada. Y luego un fuego insoportable. Como si 2 soles se encendieran en sus pupilas. Los coyotes se apartaron un poco, alertados por algo. Un extraño zumbido eléctrico llenó el aire. Izuku abrió los ojos con fuerza, y 2 haces rojos y brillantes de energía salieron disparados de ellos, con una violencia que lo hizo retroceder. Los rayos impactaron en la tierra frente a él, quemando el suelo, haciendo saltar rocas y polvo.
Uno de los rayos rozó a un coyote en el costado, quemándolo y haciéndolo aullar de dolor. Los otros se dispersaron, huyendo entre chillidos y patas rápidas. Izuku no los siguió. No podía. El humo salía de sus ojos. Literalmente. Como si algo en su interior hubiera sido liberado a la fuerza. Tosía. Jadeaba. Pero el fuego aún no se apagaba. Izuku. ¡Ah! Gritó, mirando al cielo. Y con ese grito, una explosión de energía térmica surgió de sus ojos, disparándose al firmamento como dos columnas rojas. El rayo cortó la noche como una lanza incandescente, iluminando el campo entero durante un segundo. Desde la casa, Marta y Jonathan salieron corriendo, alertados por la luz y el grito. «Marta. Izuku», gritó, con la bata ondeando tras ella. Lo encontraron arrodillado frente a la tumba removida de Rusty, con los ojos aún humeando, la piel sudorosa y su pecho subiendo y bajando como si acabara de correr una maratón. Apenas si podía respirar. «Marta. Dios mío», exclamó corriendo hacia él. «Jonathan, tráeme una manta». Izuku se desplomó hacia adelante, apenas consciente, con la frente apoyada en la tierra. Su cuerpo estaba caliente como si tuviera fiebre, pero sus ojos estaban vacíos, agotados, casi asustados. «Izuku. No, quise», susurró, casi sin voz. Solo, quería, protegerlo. Marta lo abrazó con fuerza, apretándolo contra su pecho. «Marta. Tranquilo, amor. Ya pasó, ya pasó». Jonathan, aún boquiabierto, miraba el cráter humeante que había dejado el disparo de energía en la tierra, a metros de donde estaban. Luego miró a Izuku. A sus ojos. A su cuerpo, que no mostraba ninguna quemadura, ninguna herida real. «Jonathan. Marta», susurró. «Lo que sea que esté pasándole a Izuku, apenas empieza a despertar, y creo que será muy problemático». El silencio era profundo y pesado. Izuku flotaba en un mar de sombras. Su cuerpo se sentía pesado, atrapado en algún punto intermedio entre el sueño y la vigilia. Como si estuviera suspendido, sin poder moverse ni hablar, pero consciente de cada latido de su corazón. Y en ese mar sombrío, las imágenes volvieron a aparecer. Primero fue el hombre borroso. Esa figura que siempre había sido una silueta desvanecida en su memoria, un espectro de su pasado. Un anciano, con el rostro cubierto por la niebla, bigote desordenado y lentes extraños que reflejaban la luz de una manera que no podía entender. En el fondo, todo lo que podía ver era un campo oscuro, una silueta temblorosa de quien parecía estar hablando consigo mismo. «Tú eres mi última carta». Ante lo que hice, las palabras se repitieron, resonando en su mente como un eco de un lugar lejano. La figura del anciano, que de alguna forma le resultaba familiar, parecía estar hablándole con una tristeza infinita. Izuku intentó avanzar, pero no podía. Solo podía escuchar. No puedo dejar que esto termine así, pero justo cuando intentaba hacer sentido de las palabras, todo se volvió una explosión de luz blanca. Como si el universo se abriera ante él con un destello cegador. Y fue entonces cuando todo desapareció. Los recuerdos, las voces, las sombras, todo se desvaneció, llevándose consigo el eco de aquel anciano. Cuando Izuku despertó, lo primero que sintió fue la presión de una cabeza que le dolía intensamente, como si su cuerpo estuviera tratando de recomponerse de una explosión. La luz era cálida, suave, como un abrazo silencioso, pero el ruido de su respiración era lo único que llenaba la habitación. Lo primero que vio fueron las manos de Marta, que le acariciaban la frente con ternura, y Jonathan, sentado al borde de la cama, observándolo con preocupación. El sonido de la puerta abriéndose le hizo reaccionar un poco más, y cuando logró levantar la vista, vio el rostro de ambos, ya sin las máscaras de preocupación que los había marcado hasta ese momento. Marta lo miraba con suavidad, pero sus ojos delataban un miedo oculto, algo que le costaba disimular. Jonathan, por otro lado, estaba más callado de lo normal, como si no supiera cómo abordar lo que acababa de suceder. «Marta. ¿Izuku?», preguntó con voz suave, casi temerosa. Izuku parpadeó varias veces, intentando enfocar su vista. ¿Dónde estaba? ¿Por qué su cabeza le dolía tanto? Todo a su alrededor parecía distante. Un poco como el eco de los recuerdos que acababa de tener. Izuku. Lo siento, musitó, tratando de levantarse, pero su cuerpo estaba demasiado débil. En su pecho, el dolor no solo venía de la fatiga física, sino de una sensación de culpa que no podía colocar en palabras. Jonathan se inclinó hacia él, con una mirada que mezclaba frustración, pero también un rastro de algo más. «Jonathan.
No tienes que disculparte, hijo, dijo en un tono más suave del que Izuku esperaba. Estás a salvo. Lo que hiciste, fue por Rusty. Lo sé. Pero eso no ayudaba a calmar la tormenta interna de Izuku. Él sabía que algo dentro de él se había liberado, pero aún no comprendía el alcance de lo que acababa de suceder. Esa explosión de energía. Los rayos de calor que salieron de sus ojos. El daño que había causado sin querer. No quería ser un peligro para ellos. No quería ser como un monstruo. Izuku. Yo no quería, intentó hablar, pero su voz, aunque ya más fuerte, aún temblaba por el esfuerzo. Marta lo detuvo, poniéndole suavemente una mano en el brazo. Izuku, estás aprendiendo a controlar cosas que ni tú sabes que tienes. Tu poder no te define. La forma en que lo usas es lo que realmente importa. Pero Jonathan parecía estar luchando contra algo dentro de sí. No era solo preocupación. Era miedo. Jonathan. Izuku, dijo, con tono serio, pero con una calidez paternal que el chico no esperaba, hay algo que debes saber, algo que nunca te dijimos, y no porque no confiemos en ti, sino porque temíamos que no fuera el momento adecuado. Izuku miró a ambos, confuso. El aire en la habitación de repente se volvió denso. Marta pareció darse cuenta de la tensión y suspiró, como si hubiera estado esperando que este momento llegara. Marta. Jonathan, dijo en un susurro. Jonathan se levantó, caminando hacia la ventana. Miró el campo por un momento antes de volver a Izuku. Jonathan, no es fácil para nosotros hablar de esto, hijo. Se sentó nuevamente, esta vez más cerca de Izuku. Su mirada era más profunda, casi nostálgica. Antes de que todo esto sucediera, antes de que tú llegaras a nuestras vidas muchos años antes, Marta y yo fuimos héroes. Héroes de verdad. Izuku lo miró con sorpresa. Jonathan, el comandante, continuó Jonathan, con una leve sonrisa en sus labios, pero una sombra en su rostro. Fui conocido por eso. El héroe más fuerte de mi generación. Y Marta, ella era Hextream. La heroína con la capacidad de volar a velocidades imposibles. Izuku intentó procesar las palabras, pero el concepto le era difícil de asimilar. Jonathan Kent, el comandante, y Marta Kent, Hextream, héroes de verdad. Ellos habían sido parte de un mundo al que Izuku no pertenecía. Izuku, vaya, murmuró, aún tratando de digerir la magnitud de lo que le decían. Pero si ustedes, eran héroes, ¿y por qué me cuentan esto? Jonathan asintió lentamente. Jonathan, sí, pero elegimos dejar todo eso atrás. Dejamos de lado nuestras identidades heroicas porque nosotros elegimos ser padres. La vida de héroes está llena de sacrificios. Muchos de los cuales no estábamos dispuestos a hacer. Pero ahora te cuento esto porque, tú tienes que entender algo, Izuku. El poder que tienes, es más grande de lo que piensas. Y aunque no lo creas, nosotros te entendemos. Sabemos lo que es tener ese poder y no saber qué hacer con él. Marta, nosotros fuimos los que entrenamos para ser héroes, tú solo, lo miró, una pizca de tristeza en sus ojos. Tú solo, has comenzado a entenderlo. Izuku se quedó en silencio, mirando a ambos. El comandante y Hextream. Héroes que decidieron abandonar sus vidas para darle a un niño lo que ellos nunca tuvieron, un hogar. Y, de repente, Izuku entendió algo. No estaba solo. Izuku. Yo, murmuró. No quiero hacerles daño. No quiero ser algo que no pueda controlar. Jonathan lo miró fijamente. Su expresión era seria, pero también llena de comprensión. Jonathan, por eso estamos aquí, hijo, respondió. Vamos a ayudarte a controlarlo. Juntos. Vamos a entrenarte en todo. Marta, y no importa lo difícil que sea, hijo. Izuku. Miró sus manos con tristeza y los apretó en puños, aún sin ser su hijo. Jonathan. Y quien dice que no lo eres Izuku, nuestro hijo, y aunque la sangre no nos une, nos complementa nuestras conexiones. Marta, al final aunque no vengas de mi sangre, eso no impide que sea tu madre. Izuku no pudo hacer más que conmoverse y abrazar a sus padres con fuerza, mientras comenzaba a llorar, empezando a decir en susurros: gracias, papá, gracias mamá. Ese día la familia Kent dejó de ser de 2 para volver a ser 3, y aunque había aún mucho que sanar, ya era un avance. Fin del capítulo. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, gracias por llegar hasta aquí. There's a star waiting in the
forget.